Blockchain, ¿es hype o ya es una realidad en América Latina? Yo me especializo más en casos de la vida real, en donde no es más un hype, es cómo implementamos la tecnología y cómo generamos impacto en las personas a través de esta tecnología, y eso es una realidad. En este episodio, Ilan Meléndez, líder regional de LACchain, nos cuenta cómo el blockchain está acelerando exportaciones entre países de la Alianza del Pacífico, dando la trazabilidad y crédito justo a pequeños agricultores y construyendo la base para una identidad digital en toda la región. A nivel de Latinoamérica, nosotros estamos implementando, se han implementado proyectos en más de 24 países. Y básicamente han apoyado a más de 10 millones de personas, digamos, viendo todas las transacciones que se han podido ejecutar. Este es el presente de la Web3 en Latinoamérica. Míralo solo en Fundamentos Media. Ilan, en estos tiempos, hablar de blockchain y Web3 sigue siendo un hype. Esa es una muy buena pregunta. La respuesta es que tiene dos formas de verlo, y sería sí, parcialmente, y no, por el otro lado. Y creo que hay que dividir el mundo de blockchain o Web3 en dos vertientes. Yo me especializo más en casos de la vida real, en donde no es más un hype, es cómo implementamos la tecnología y cómo generamos impacto en las personas a través de esta tecnología. Y eso es una realidad. Eso ya es algo tangible que podemos ver y que podemos demostrar. Y también existe la parte tal vez muy enfocada en nuevas formas de escalar esta tecnología, nuevas formas de desarrollar más, profundizar más sobre conceptos tecnológicos que se puedan ir desarrollando, donde puede haber, y especialmente en el mundo cripto, donde puede haber un tema ahí también todavía de hype, ¿verdad? Perfecto, buena. Ok, en esta ocasión estamos con Ilan Meléndez. Ilan Meléndez es presidente del capítulo de Costa Rica para el gobierno, la gobernanza de blockchain, la asociación de blockchain en Costa Rica. También es miembro de ASO Blockchain en Costa Rica y también es lead regional del proyecto LACchain del Banco Interamericano de Desarrollo, o el BID o el IDB, ¿verdad? Y en la vertical específica de Web3, él es encargado de desarrollar el ecosistema Web3 en toda la región. Así que en esta ocasión vamos a tener una conversación bien interesante enfocada hacia pues lo que es el presente hoy en día. No podemos decir que es futuro porque hoy en día hemos visto tanto desarrollo y tanto avance en lo que es Web3 y en lo que es blockchain. Y nosotros somos muy entusiastas y muy abiertos a escuchar y a entender más de qué se trata esto, porque hay mucho potencial y es una industria que tiene poco tiempo de existir. Y Ilan, agradecemos muchísimo este espacio, esta oportunidad de poder conversar contigo acerca del presente. No quiero decir futuro porque el futuro lo estamos construyendo hoy. Y quisiera entender un poco, Ilan, cómo ha sido esa trayectoria, cómo fue ese gusanito entrando en vos hacia lo que es blockchain, Web3, y cómo has ido armando vos tu trayectoria y tu carrera alrededor de ello. Sí, muchísimas gracias, Luis, primero que todo por la invitación al programa, por darme este espacio para comunicarme con toda tu audiencia y, y bueno, compartir un poco de ideas de lo que nos gusta, ¿verdad? De innovación, de tecnología, de Web3, de blockchain, ¿verdad? Y de ver cómo podemos resolver problemas relevantes, problemas importantes para el mundo y para nuestros pueblos en Latinoamérica. Y creo que mi journey en este mundo creo que empezó cuando empecé a leer un poquito sobre Bitcoin, que te empieza a generar como un poco de curiosidad, entender qué es esa moneda electrónica que no se conocía mucho, eso tal vez en el 2016 probablemente, donde se empezaba a hablar de una moneda electrónica. La curiosidad de entender de a qué se refieren cuando hablan de esto, ¿verdad? Y eso me llevó en ese tiempo trabajaba en un banco muy importante en Estados Unidos y, y me llevó yo lideraba todo el equipo
lideraba todo lo que son los productos base de datos, digamos, todo lo que era los servicios de base de datos, los administraba, los lideraba. Y, y en ese momento me generó un poco, producto un poco de los cambios de la organización, me generó como la curiosidad de entender qué era lo último que estaba sucediendo con temas de datos, ¿verdad? O temas de información. Y eso me llevó a refrescar algunos conceptos, algunos conocimientos, pero también me llevó a conocer sobre blockchain, ¿verdad? Que ya lo había escuchado en 2017, tal vez 2018, ya lo había escuchado un poco, pero no entendía muy bien qué era. Y bueno, eso fue como la excusa perfecta como para leerme el white paper de Satoshi Nakamoto. Y cuando honestamente lo leí y empecé a investigar un poquito más, pues me enamoró y dije, esto me parece que tiene un poder revolucionario tremendo. Y bueno, eso me hizo involucrarme poco a poco. Justamente a partir de la pandemia, habíamos muy pocas personas en Costa Rica involucradas en temas de blockchain, ¿verdad? Era algo muy novedoso. Éramos un grupo muy, muy pequeño de personas y eso me llevó a ir conectando, a ir construyendo un ecosistema en Costa Rica sin darme cuenta, o sea, sin el deseo de irlo haciendo, me di cuenta que lo estábamos haciendo poco a poco y, cuando se viene la pandemia, un amigo que tiene un programa en podcast, así como el tuyo, me invita a su programa para hablar de blockchain, porque nadie conocía blockchain en ese momento. Y entonces le digo yo, mira, déjame llevarme un caso de uso de cómo blockchain podría aplicar en el caso, en la pandemia. Déjame pensar en algo. Tenemos muy poco conocimiento. Te acordarás al inicio del 2020 no se sabía nada de la pandemia, lo único que se sabía es que podía tener un periodo de incubación de 14 días el virus y que podía transmitirse y no generar síntomas las personas que estaban en ese periodo de incubación. Y eso me llevó a pensar de que había una conexión muy interesante en la capacidad de blockchain de generar trazabilidad de forma criptográfica, manteniendo de alguna manera el anonimato. Y bueno, esa idea evolucionó a una iniciativa en Costa Rica que se llamó Mascarilla Digital, en donde le implementamos una plataforma de trazabilidad con un grupo de amigos, todos del área de tecnología, y que lo hicimos de forma voluntaria y más o menos como 35 personas trabajamos en ese proyecto, todos donando tiempo, recursos, etcétera. Y también con el apoyo de varias organizaciones aquí en Costa Rica que estaban también muy interesadas en que este tipo de proyectos se pudieran implementar, que les agradecemos muchísimo. Pero bueno, esa evolución nos llevó a implementar esa solución aquí en Costa Rica y después a ver que el mundo de blockchain cada vez se iba absorbiendo más, iba creciendo más, iba profesionalizándose o madurando cada vez más. Y bueno, a partir del 2020 me uno al equipo de Blockchain y hasta la fecha enamorado los proyectos que hacemos para generar impacto en nuestros países. Este episodio es traído a ti gracias a Cabal. ¿Tenés facturas por cobrar o te falta capital de trabajo para seguir creciendo? Con Cabal, el financiamiento llega cuando lo necesitas. En 24 horas, tu empresa puede recibir fondos sin pasar semanas esperando respuestas. Cabal te evalúa usando tecnología y machine learning. Olvídate de papeleo y garantías imposibles. Más rápido, más flexible, hecho para empresas como la tuya. Para conocer más, dirígete a soycabal.com y descubre. Ahora, de vuelta al episodio. Y entrando en tema sobre LangChain, contanos un poco de qué se trata, qué es LangChain y cómo se origina dentro del BitLab, porque este es un proyecto liderado por el BIT y eso es un punto a destacar acá porque el BIT es de las instituciones más influyentes de Latinoamérica en términos de cualquier tipo de proyecto que se desarrolla, y proyectos de impacto especialmente. El BIT tiene mucho que ver en su participación activa en estos proyectos. ¿Y cómo se diferencia con redes públicas de blockchains como Ethereum y Avalanche y las que conocemos de manera
de manera mainstream, por así decirlo. Sí, yo creo que hubieron como tal vez dos elementos claves que pasaron previo a que yo me uniera al equipo de LackChain, pero que me parece que fueron fundamentales para que LackChain diera su origen. El primero fue varios ejercicios que se hicieron desde el área de tecnología del propio banco, en el cual se probó distintas redes y distintos casos de uso y se probó em, con distintos tipos de tecnologías. Y lo que nos dimos cuenta principalmente era que había una barrera de adopción y todavía esa barrera existe. Y la barrera de adopción tal vez la podríamos clasificar en si estaban utilizando una red pública, para poder interactuar con una red pública necesitas tener alguna forma para compensar la validación de las transacciones, ya sea a través de un gas, como en el caso de Ethereum o estas redes que utilizan ese tipo de recompensa para los validadores, o bien un transaction fee, ¿verdad? Un fee, digamos, de alguna manera que los validadores de las transacciones reciben como recompensa. Y ese es el modelo natural de una red pública, porque son a través de los validadores quienes están brindando esa seguridad a la red, ¿verdad? Y, y, y eso se convertía en una red, en una limitante, porque una corporación no puede ir a comprar criptomonedas, digamos, una corporación regulada, digamos, un gobierno muchísimo menos, y entonces eso se convierte en una limitante. El mercado se adapta a eso y monta lo que son las redes tipo privadas, ¿verdad? Y entonces salen estas versiones de Hyperledger, como Hyperledger Fabric, y hay otros proveedores que ofrecen redes también muy específicas, pero entonces tenías el otro problema, ¿verdad? Ok, ya resolviste un problema, digamos, de que no tienes que andar pagando transacciones, ¿verdad? Porque ya son tokenless, digamos, pero tenés el reto de que tenés que hacer una inversión inicial muy alta. Ahora tenés que desplegar una red, tenés que tener un equipo que administre esa red, un equipo de soporte, tenés que tener todos los servicios como si fuera tu infraestructura. Y además, que la capacidad de interoperar o integrarte con otros actores fuera de tu dominio se vuelve muy complejo, ¿verdad? Y entonces las organizaciones tienen que montar consorcios para poder compartir datos y entonces lo hace súper engorroso, ¿verdad? Esas dos enseñanzas, junto con la limitante de que las redes públicas son por naturaleza anónimas y eso le resta validez jurídica a una transacción en algunos escenarios, eso representaba, digamos, limitantes que nosotros estábamos viendo en proyectos. En paralelo, mientras están haciendo estos ejercicios, nace en España una red que se llama Alastria. Y esta red eh, es como el hermano mayor de LackChain, ¿verdad? Porque esta red empieza integrando primero un ecosistema a un grupo de participantes que se acuerdan a crear una red y empezar a compartir datos buscando esa interoperabilidad más sencilla. Y entonces forman bancos, aseguradoras, empresas de cierto tipo, etcétera, digamos, y eso genera como la visión de que esto perfectamente también puede ser replicable, entonces, en Latinoamérica, pero utilizando el aprendizaje que ya también se tenía en la parte de tecnología. Y entonces se crea una red que nosotros, que está tipificada como una red público permisionada y que es, desde mi punto de vista, es como lo mejor de los dos mundos. Es una red permisionada donde para ser parte tenés que identificarte, o sea, tenés que firmar principalmente las transacciones y tenés acceso porque alguien te brindó ese acceso. Entonces te identificaron, saben quién sos. Y eso es súper bueno para modelos de negocio, para varios modelos de negocio. Y por el otro lado, una red orientada completamente al mundo corporativo, al mundo de las startups, al mundo del gobierno, al mundo de la academia, en donde los casos de uso se enfoquen en resolver problemas de los seres humanos, ¿verdad? Y así es como nace LackChain en el 2019 con esa promesa de valor
nace en el 2019 y bueno, hasta el día de hoy, según los documentos que tenemos de Hyperledger Foundation, que es parte de Linux Foundation, y ahora Hyperledger Foundation migró a ser Linux Foundation Decentralized Trust, pues es una de las redes público permisionadas más desplegadas o con mayor cantidad de casos de uso en el mundo y con mayor cantidad de transacciones impactando a la vida real. Interesante dato, la verdad que creo que muchos ignoramos el hecho de que hay una masa muy fuerte de usuarios activos en este tipo de tecnologías y herramientas. Y qué bueno que mencionas todos estos puntos de conexión que son de vital importancia para el conocimiento de los emprendedores y empresarios y líderes corporativos e innovadores de la región que también están bien interesados en involucrarse en esta industria. Una curiosidad, la Action es financiada por el BID, ¿cierto? O hay otros protagonistas u otros players que también financian el Action. Y si los existen, ¿cómo se gobierna el Action? ¿Si ¿Es liderada por el BID o hay más actores involucrados? Latching nace en el 2019 como un proyecto, como un programa del grupo BIT que tiene una duración como tal. Ese proyecto, en principio, eh, financiado por el BIT, terminó el año pasado. ¿Ok? Pero el Action evoluciona porque dentro del propio marco del programa se crea una ONG que se llama LACNET. Y LACNET es una organización que sencillamente le da gobernanza y soporte a esta red, viéndolo así como muy sencillamente. Hace más cosas, tiene capacidad de hacer más cosas, pero en principio esa es su razón de ser. Y es a través de esta entidad en la que las organizaciones entonces ahora tienen un SLA, que en las redes públicas no. O sea, si vas a emitir vas a hacer un mint de un token en un momento en que está Bored Apes haciendo el minteo de De sus sus de su NFTs. última Correcto. colección, mira, espera pagar transacciones, no sé, por $100, $200 el costo transaccional, porque hay una demanda muy grande en la red. En el caso de una red público permisionada, como LACNET, que es administrada por LACNET, así es como se llama la red ya se llama LACNET, eso no sucede, porque el LACNET se asegura de darte un SLA en donde si vos mandas una transacción, en menos de 2 segundos esa transacción va a estar finalizada, ¿verdad? Y esa es una gran ventaja. Por eso es importante para nosotros bajar esas barreras que puedan tener las organizaciones. Porque si yo soy un banco y estoy generando un contrato de venta de una propiedad y necesito que eso quede en blockchain, yo no puedo esperarme, no sé, horas a que eso quede escrito en la red. Yo no necesito que eso sea inmediato, ¿verdad? Entonces, el finality de las transacciones son máximo 2 segundos. Em, y bueno, ese es el proyecto. LACNET nace con una colaboración técnica del grupo BIT, entonces el grupo BIT sigue de alguna manera apoyando, Claro. digamos, a LACNET, pero también se funda por medio de dos organizaciones que están en Uruguay, en un lugar muy especial para Internet que se llama la Casa de Internet en Montevideo. Esta casa de Internet es un hub en donde está Internet Society, donde está LACNIC, y hay otras organizaciones que forman parte de la gobernanza de Internet para América Latina y el Caribe. Están ahí en la casa de Internet y por esa razón la oficina de LACNET está ahí también. Y los socios fundadores son LACNIC, que para los que nos pongamos todos en contexto, LACNIC es la organización que gobierna todo el tema de direcciones IPs y nombres de dominio para América Latina y el Caribe, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vos que estás en Honduras, todos los dominios que terminan con HN son de alguna manera gobernados seguramente por un NIC Honduras, pero parte de LACNIC. Ah, imagínate. Y también por Red Clara.
que te acordarás probablemente de las historias del origen de Internet, en donde los orígenes de Internet había una red para propósito militar y una red para propósito de educación. Así es. Esa red de propósito educación, la militar no sé si sigue existiendo, pero la de propósito educación sigue existiendo, que es Red Clara. Entonces es una organización que agrupa más de 2.200 universidades en toda América Latina y el Caribe. Genial, genial. Mencionabas vos al principio que tu enfoque y digamos, tu propósito de participar en esta industria es aplicarlo en casos reales. Eh, Hoy en día hemos visto la evolución del blockchain, de Web3, de los usos de criptos. Cada vez más es más frecuente y común utilizar el término stablecoin. Los casos de usos que has identificado en Latinoamérica, si puedes nombrar un par de industrias que se han venido a beneficiar y a impactar de gran manera con toda esta tecnología. ¿Nos puedes compartir como los aprendizajes que tuvieron, qué retos encontraron durante ese proceso de aprendizaje y cómo esto ha ido transformando sectores importantísimos en un país como la salud, la educación y pues también cómo esto ha impactado en los bancos? Si nos puedes comentar un poco cómo ha sido esa experiencia y si nos puedes también compartir qué otras industrias inesperadas fueron también parte de estos casos reales que nos has comentado. Perfecto. Sí, bueno, realmente el caso de blockchain impacta muchísimas industrias. O sea, nosotros tenemos un mapa de las industrias en las que se está impactando y vemos casos de uso ya en producción en términos de educación, de salud, de democracia, de logística, financieros y muchísimos otros, ¿verdad? Probablemente las personas estarán más familiarizadas con el beneficio que blockchain ofrece en términos de transparencia y seguridad, ¿verdad? Y sin duda la parte de las cadenas de valor y todo el tema logístico es algo muy natural o es algo eh, muy afín con los propios beneficios que blockchain ofrece, ¿verdad? Porque la información de alguna manera o los hashes que se van guardando en la red, pues están de alguna manera encadenados secuencialmente y pueden generar o ayudar a reconstruir una historia, ¿verdad? Entonces van como muy de la mano, como contando la misma historia de una cadena de valor, ¿verdad? Entonces, sin duda, los casos de cadenas de valor es súper interesante. Ahí tenemos varios casos de uso que me parece a mí que tienen un gran impacto. Justamente tenemos dentro de la red dos casos de uso muy relevantes. El primero, por ejemplo, le permite a las aduanas de varios países en la región que son miembros de la Alianza Pacífico poder compartir información confidencial entre ellos mismos, ¿no? Confidencial, que es importante para ellos, para temas de que les permita agilizar, por ejemplo, el proceso de importación y exportación, ¿verdad? Entonces, pueden habilitar, por así decirlo, líneas más rápidas para que el proceso pueda realizarse cuando son, por ejemplo, de una aduana con la que ya tienen un acuerdo de, de estos, ¿verdad? Y este acuerdo se materializa con un sistema de información que está basado en blockchain, ¿verdad? También hay un ejercicio muy interesante. Hace unos años, IBM había implementado una solución muy prometedora que se llama TradeLens. TradeLens permitía a las navieras montar su sistema y poder compartir información de la documentación de las exportaciones en los embarques, compartirla todo digitalmente. Y eso agilizaba muchísimo el proceso. Tenía el error, y esto para mí es como un error conceptual, tenía el error que uno de los promotores era Maersk, una de las navieras más grandes del mundo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, muchos competidores de Maersk lo vieron como algo que no les beneficiaba a ellos, sino más bien les beneficiaba a su competencia, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, el proyecto no evolucionó, pero la esencia sí era muy buena, que era compartir ese tipo de información.
otras empresas han tomado ese mismo concepto y lo han llevado no solo a las navieras, sino a los canales que son aéreos, a los terrestres, y han elaborado soluciones que de hecho están en el ecosistema del Action, están corriendo sobre el ACNet, en donde se crean corredores logísticos. Y un corredor logístico es, imagínate que vos, Honduras produce chile. Tengo un amigo hondureño que produce chile, Por entonces eso, muy buen ejemplo, muy buen ¿no? ejemplo. Sí, produce chile y lo tiene que exportar a Costa Rica. Él lo exporta a Costa Rica. Imagínate que exista un corredor logístico entre Honduras y Costa Rica para compartir la información referente a la exportación de Chile. Entonces, toda la información que se registró para la exportación desde Honduras y lo que llega a Costa Rica, digamos, está sincronizada de alguna manera, agilizando completamente el proceso, dándole mayor seguridad a ese mismo proceso de que esté cumpliendo con los requisitos fitosanitarios, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son casos muy, muy, muy útiles. Y después hay otro caso que me parece muy relevante que ayuda al productor. Los productores agrícolas ahorita tienen unos grandes problemas porque el precio tal vez no es tan justo, no representa, el precio muchas veces no representa el esfuerzo que el agricultor dedica, ¿verdad? Y además de eso, tiene problemas, por ejemplo, para tener financiamiento, porque las organizaciones. Así es. Es de los sectores más afectados en toda nuestra región. El sector agrícola para el tema de financiamiento sigue teniendo una incidencia bien importante como los fondos públicos, ¿verdad? De cierta forma. Hay obviamente iniciativas privadas, pero siempre ha sido históricamente un sector que el tema financiamiento ha sido siempre un gran reto. ¿Ah? Sí, sin duda, sin duda. Y el 85% de todos los alimentos que nos comemos vienen de pequeños agricultores. Entonces hay un Ya, tema ahí también de seguridad alimenticia, ¿verdad? claro, claro, claro. Y tradicionalmente, esto es un gremio donde ha habido poca acceso a la información. Ha habido poca generación de información, poco acceso a esa misma información, poca posibilidad de interoperar esa información. Y es uno de los proyectos que estamos implementando. En el caso de, por ejemplo, de Belice, se genera toda la cadena de valor de la caña de azúcar, de alguna manera está respaldada en una blockchain y los productores ahora pueden certificar, por ejemplo, realmente cuánto están produciendo. Inclusive pueden recibir entonces esos certificados como certificado de cero deforestación para poder exportar a la Unión Europea o bien un certificado de origen de su producto, ¿verdad? Demostrando fue producido en tal región, etcétera. O lo que podrían ser certificados como de uso de mano de obra infantil, o más bien no uso de mano de obra infantil, o algún otro tipo de certificado como este, eh, carbono neutralidad y demás. Cada uno de estos certificados, yo los veo como medallas que los agricultores se ponen en su camisa, en su chaqueta, ¿verdad? Y que pueden entonces demostrar que tienen muy buenas prácticas de producción y tener un mejor reconocimiento del valor de lo que realmente están produciendo. En el caso del café, por ejemplo, se ha demostrado que el café que logra ser colocado en mercados de alta calidad, llamémoslos europeos, y que han podido demostrar que son carbono neutrales o que siguen ciertas prácticas buenas prácticas de producción, el precio se puede incrementar hasta el doble o 3 veces, ¿verdad? Entonces es un beneficio que a través de una tecnología ya la podemos poner al alcance y ahora el agricultor tiene más herramientas para poder tener acceso a un mejor precio, por ejemplo, o un mejor. Qué países dirías vos que han adoptado muy bien esta dinámica y más o menos un aproximado de cuántos se han beneficiado y qué tanto han crecido en lo que llevan aplicando soluciones alrededor del apoyo que da LackChain? Sí, bueno, eso dependerá mucho también como del enfoque en donde queremos implementar o donde se está implementando.
realmente aquí me gustaría hacer como una invitación a todos los que nos escuchan o nos ven, porque los casos de uso que se pueden implementar pueden ser muy variados y pueden tener un impacto enorme, ¿verdad? O no tan grande. A nivel de Latinoamérica, nosotros estamos implementando, se han implementado proyectos en más de 24 países y básicamente han apoyado a más de 10 millones de personas, digamos, viendo todas las transacciones que se han podido ejecutar, ¿verdad? Wow. Hay países en donde cada uno tiene como su ritmo y sus necesidades o prioridades diferentes, ¿verdad? Sí. Yo he visto, digamos, desde mi experiencia, aquellos países en donde el sector gobierno ha tenido como la visión de aprovechar tecnologías disruptivas para, para beneficiar su gestión y han podido ser como rápidos en su ejecución, desde mi punto de vista se han beneficiado más, ¿verdad? Y tal vez uno de los ejemplos que a mí me gustaría destacar es el caso de Perú, en donde hay todo un ecosistema de empresas desarrollando soluciones y donde también no solo hay empresas privadas consumiendo mucho de esos productos, sino también el propio gobierno. Y ya hemos visto, por ejemplo, soluciones en transparencia de compras públicas que están desarrolladas en Perú, certificados, por ejemplo, de empleabilidad, ¿verdad? Que han sido súper famosos o súper utilizados por los chicos más jóvenes que empiezan a aspirar a su primer trabajo y tener un certificado o poder tener certeza de sus estudios, de sus prácticas profesionales, de sus certificaciones, etcétera, les da un muy buen beneficio, digamos, como para poder tener ese primer trabajo. Y sin duda es algo que también es digno de inspiración en otras regiones, ¿verdad? A nivel bancario, me parece que la tecnología, el sector bancario tiene su propia, o financiero, tiene eh, 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 su propia forma de ver las cosas. Es un sector sumamente innovador, ¿verdad? Es un sector Sí, sumamente innovador. estamos de acuerdo. Es un sector que siempre se está preparando para lo que viene, ¿verdad? Y hemos visto cómo muchas instituciones financieras han desarrollado o han querido experimentar, algunas más de forma más visible o más, sí, más públicas que otras, pero muchas han estado tratando de implementar soluciones. Sin duda, el tema de las certificaciones, aquí yo creo que hay un tema que puede ser un enabler, y para mí un enabler son soluciones que permiten reducir esas barreras de entrada para poder aplicar la tecnología, ¿verdad? Entonces, yo desde mi punto de vista, para mí, LACchain, la propuesta de LACchain y los servicios que se ofrecen desde LACNet son un enabler para que las instituciones financieras tengan un ambiente seguro en el que puedan empezar a desarrollar sus soluciones. Y esto es porque ya tienen un ambiente, digamos, respaldado, tienen un ambiente, llamémoslo así, yo le llamo como el club de los buenos actores, digamos. O sea, es un club de buenos jugadores, de los que están participando en el ecosistema y que también tenés la experiencia y el acompañamiento, no solo del ACNET como organización, sino también de el grupo de aliados o partners que son parte del ecosistema, ¿verdad? Eso sin duda es un enabler que les da seguridad para desarrollar proyectos. Ahorita estamos, por ejemplo, trabajando con bancos centrales para poder apoyar eh, nuevamente mucha investigación, mucha creación de conocimiento y que esto les permite a los bancos centrales también experimentar en otras áreas o bien poder desarrollar sus propios productos, pero con algo que les sirva de base. Y otro de los enablers que me parece a mí muy interesante son los ejercicios que nosotros hemos hecho a nivel de pruebas de concepto, planes piloto, que generan ese conocimiento. Uno de ellos es, por ejemplo, la emisión del bono que se hizo con Davivienda hace 2 años, ¿De vivienda Costa Rica o Colombia? Colombia. Colombia, ok. Eso se hizo en conjunto con Banco de la República de Colombia, el que es el Banco Central.
con el superintendente de valores, y también participó Bininvest. Y pues básicamente se emitió un bono y se hizo de forma tokenizada y toda la liquidación se hizo también. Y esos son ejercicios que desde la chain se proponen para ir generando cada vez mayor capacidad técnica en la región y que eso permita eh, cada vez una evolución más grande, ¿verdad? Entonces, creo que el tema financiero en la región apenas lo estamos viendo empezar, ¿verdad? Ya hay bastante camino recorrido, pero estoy seguro que en los próximos años todavía va a ser más notorio. Sin lugar a dudas, porque o sea, bien mencionaba un poco sobre los bancos también, del impacto que ha tenido en las aduanas, en la industria logística, eso también, ponerle mucha atención a lo que está pasando por ahí, y también el resaltar el tema de los agricultores. Creo que eh, mm, si hay una área donde podríamos como identificar muchos puntos de oportunidades por no y retos a enfrentar sería en la industria agrícola por digamos, por la naturaleza que se maneja la industria, que es bastante de campo, hay bastante una idiosincrasia bien marcada en, 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 en cómo un agricultor se desarrolla en su industria. Y por ahí tengo una pregunta, una curiosidad también, ¿qué tan, digamos, qué tan exitoso o qué tan retador fue el desarrollar o implementar identidad digital con ellos? Porque, vos sabes, la mayoría de ellos a veces, la mayoría no son ni bancarizados. Y hacer ese proceso de conocimiento de, de lote o de dónde está ubicado, un poco sobre la dirección de ellos, la familia o él como individuo, quién es, toda esa trazabilidad, a veces coleccionarla y registrarla, si no estás ubicado en el lugar, es un reto bien importante a resolver. En el caso de ustedes, cómo se ha ido pues desenvolviendo este proyecto y qué impacto han tenido? Ujú. Sí, ese es un caso muy interesante, que nace de este ejemplo que te mencionaba que se implementó en Belice, y que al día de hoy cuenta con el apoyo de IFAD. En español se llama FIDA, que es el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Es una de las agencias de Naciones Unidas que se preocupa por ayudar a los agricultores en nuestra región. Y esto es sumamente importante. Yo les mencionaba que el 85% de los alimentos que nos comemos vienen de los pequeños agricultores. Pero hay otro detalle muy importante y es que una de las actividades más importantes en Latinoamérica es la agricultura. Así En es. general, es como el primero, ¿verdad? La actividad económica más relevante de Latinoamérica. Entonces, tiene un gran impacto o es algo es un área muy importante para nuestra región. En el caso de los agricultores pequeños o medianos, como nosotros los clasificamos como familiares o rurales, Ujú. la gran mayoría son agricultores que tal vez tienen 1 hectárea de terreno o 2 hectáreas de terreno, o sea, son realmente agricultores pequeños. Y la variabilidad, llamémoslo de perfil, voy a llamarlo técnicamente, el user persona es muy variable. Es muy variable porque hay agricultores que eh, representan distintas generaciones, Así es. distintas generaciones con distintas culturas, que viven en distintas geografías, con distintos accesos a infraestructura. Entonces, una plataforma o una solución que tenga que ver con identidad digital debe considerar todos estos elementos. Y blockchain es muy útil para eso. Totalmente, totalmente. Sí, Es, la tecnología ha mostrado ser como un backbone sólido para todo esto. así es, así es.
Entonces, en aquellos lugares donde tal vez la infraestructura escasea, y hablo de infraestructura, por ejemplo, de Internet, conectarse a Internet, así tan sencillo, o electricidad. eh, Tenemos la capacidad de emitir, por ejemplo, carnets físicos con un QR code impreso que representa tu wallet, ¿verdad? Y tu wallet en el mundo blockchain es mi identidad, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos esa facilidad. Y también hay una gran cantidad de soluciones que ofrecen eh, carteras digitales. Estas carteras son proveedores que son parte del ecosistema, que, son, que están conscientes o que han podido incorporar dentro de su propio diseño, ya hablo aquí ya la experiencia del usuario, ese tipo de sensibilidades, ¿verdad? Ese tipo de entender cuál es nuestro user persona y saber que el productor de miel tiene ciertas características y es tal vez es más adecuado un wallet de este tipo porque se adapta más fácil a esas características. El productor de café, el de cacao, el de quinoa, el de aguacate, tienen otras características, ¿verdad? Y no es que eh, habilitamos solo una plataforma o solo un sistema, digamos, de trazabilidad o solo un wallet. No, tenemos una gran lista de soluciones que se adaptan a la necesidad del agricultor, ¿verdad? Sí. Y aquí creo que es algo muy importante lo que quiero mencionar, es el rol que tienen las cooperativas. Las, Ajá. las cooperativas, así como las asociaciones de productores, tienen un papel muy estratégico eh, para fomentar la, llamémoslo así, la transformación digital de los agricultores. ¿Por qué Mm, razón? Porque ellos como los agrupan, a mí yo me encanta, digamos, el mundo de blockchain y el ecosistema de blockchain porque las soluciones típicas en blockchain benefician a un ecosistema, ¿verdad? No benefician a solo un actor, benefician a un ecosistema. Y las asociaciones o las cooperativas trabajan con ese ecosistema o tienen un ecosistema natural ya participando. no, olvídate, ahí estás hablando, sí, claro, ahí estás hablando. Eso, o sea, porque fíjate que yo tenía que hacerme una pregunta que tenía que ver con la conexión del capital y realmente, o sea, con lo que me acabas de decir, me acabas de resolver la pregunta, porque es como, o sea, a través del blockchain, a través de todos estos métodos que estamos hablando, las cooperativas siendo como el ente facilitador de capital, eh, tiene una dinámica de liberación de fondos a los productores, pero que todo pasa por un proceso tal cual como un banco, el productor tiene que presentar toda una acreditación para poder llevar a cabo toda esta liberación de fondos. Ahora, con el blockchain, esa integración agiliza, no sé, o sea, vamos a decir a uno, porque para no decir a mil, a un millón, a mil millones, no, sino que lo acelera a uno, y eso es bien poderoso, porque una vez se puede integrar esto, digamos que el límite es, o sea, creo que la imaginación va a ser límite en ese caso, pues porque casi que puedes automatizar y puedes dinamizar rápidamente toda esta economía. Y hay un montón de cooperativas en Latinoamérica, eso es lo que más hay, mucho más que bancos, mucho más que financieras, lo que más abunda en cuanto a instituciones financieras o instituciones que financian proyectos agrícolas son las cooperativas. Y en ese aspecto, esa integración la han llevado a cabo y si la han llevado a cabo, ¿cómo ha sido esa experiencia con las cooperativas también? Porque eso también hay un tema educativo, pero bárbaro en todo esto, ¿no? Sí, 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 sin duda, sin duda. Justamente, de hecho, uno de los proyectos tal vez más emblemáticos los hemos hecho con asociaciones de productores y con cooperativas. Actualmente tenemos unos proyectos con aguacate que se hacen a través de cooperativas y también de café, que también se hace a través de cooperativas. Y por eso creo que el rol de las cooperativas puede ser muy estratégico porque como ya están organizados en este ecosistema, no solo les ofrecen mayores servicios que las cooperativas pueden ofrecer, ¿verdad?
sino que, como vos mencionabas, Luis, se habilitan otros mecanismos de financiamiento y genera más economía, porque uno de los retos que tienen estos agricultores es la falta de capital de trabajo. Exactamente, es que ese es el dolor. Todo, si vos hablas con cualquier productor, siempre el problema común, el pain común es falta de capital. Ujú, exacto. Y es necesario para producir más, ¿verdad? Para poder tener acceso a mejor tecnología, para tener mejor acceso de sistema de riego, para tener, para ser más eficiente, ¿no? Y poder producir más, mayor cantidad, menor costo, etcétera. Ese tipo de cosas, son las barreras que vemos que a través de este tipo de mecanismos se resuelven, ¿verdad? O ayudan a resolver. Claro, claro, se puede palpar. Ahora, está el tema educativo y está el tema de gobernanza. Creo que si nos centramos en el proyecto de los agricultores, deben de ir de la mano, pero ¿cómo involucras estos sectores en un modelo de gobernanza mediante el blockchain y cómo educas a estos actores a una buena comprensión de prácticas novedosas en este aspecto? Porque eh, el blockchain sin duda abre un portal, a ver, es bien complejo digamos, como la jerga que estamos utilizando en este momento porque probablemente en lo práctico es bien sencillo, pero imaginárselo y llevarlo a la ejecución es un gran reto. Y siempre ha habido como que como como una piedra en el camino que tiene que ver con la educación del agricultor hacia la tecnología. Y blockchain, o sea, por muy sencillo que pueda, o por muy robusto que pueda ser la solución, tiene que haber educación alrededor de ello y también tiene que haber un modelo donde todos se involucren, que ahí la gobernanza juega un rol fundamental o un rol clave en cómo se va a desarrollar todo esto. ¿Cómo LACchain ha contemplado estas variables y cómo ves vos que el agricultor se puede adherir muy bien a esta dinámica? Porque hay mucha tela que cortar en este aspecto, si mal no estoy. Sí, sí, sí. Sin duda el tema de alfabetización digital es muy importante, ¿verdad? O sea, el tema de alfabetización digital es súper importante. Yo personalmente veo blockchain como una tecnología de capa intermedia. No la veo como una tecnología de uso final. Mm, muy Voy bien. a ver si me puedo explicar. Sí, Eh, porfa. para mí, ChatGPT es una tecnología de usuario final, ¿verdad? Entonces, Claro. vos interactúas directamente con ChatGPT, pero vos no estás interactuando con el modelo de eh, neurolístico, digamos, o de análisis de datos que está usando ChatGPT, ¿verdad? Em, nosotros, los usuarios finales, tampoco deberían estar interactuando con blockchain como si fuera una tecnología de usuario final. El agricultor lo que debería es resolver un problema que él tiene. Y ese problema es cómo yo puedo vender más a mejor precio, cómo yo puedo tener acceso más fácil a financiamiento más barato, ¿verdad? Cómo puedo garantizar la sostenibilidad financiera, económica de mi familia, ¿verdad? Esos son los problemas que ellos tienen, ¿verdad? Y no pasan por la tecnología. La tecnología en este caso, la tecnología digital pasa por un mecanismo de, de resolver problemas, ¿verdad? Yo creo que sí es cierto, la alfabetización, la alfabetización digital es muy importante, pero no es el fin, ¿verdad? Porque nosotros no deberíamos esperar que em, que un usuario sea quien sea el perfil que sea geek, así como yo me considero geek, digamos, aunque sea un geek como yo, digamos, o como muchos de los que nos pueden ver, digamos, este, que se sienten súper emocionados cuando ven estos passwords
mnemotécnicos, con 24 palabras que hay que apuntar, memorizar, apuntarlas o guardarlas en algún lugar, ¿verdad? Eso en la vida práctica el usuario no tiene que, no debe de sufrir con eso, ¿verdad? Sí. Entonces yo por eso la veo como una capa intermedia. Y para mí el beneficio, el problema es, yo siempre lo he dicho, o sea, me gusta esta frase, me repito muchas veces, porque en tecnología tendemos a resolver los problemas antes de comprenderlos. Yo trato de repetirme mucho esta frase, enamórate del problema, no de la solución, ¿verdad? Enamórate del problema, no de la solución. Puede ser que las soluciones vengan por blockchain en muchos casos, estoy seguro, o sea, a mí me encanta la tecnología y estoy seguro que en muchos casos, pero no en todos, ¿verdad? Y el fin no es promover blockchain por promoverlo, es cómo yo uso blockchain para resolver un problema de la vida real. Y por eso hay que entender bien cuáles son los pains que en este caso, los agricultores tienen, ¿verdad? Y si yo necesito, por ejemplo, habilitar que una wallet sea self-custodia o no custodia, digamos, porque le ayuda al usuario, ese es, ese es el principio que yo tengo que poner sobre la mesa. O sea, ¿qué es lo que le ayuda más al usuario? ¿Verdad? Quiero ser custodio de las llaves o quiero darle la custodia, etcétera, ¿verdad? Esos son principios muy básicos, ¿verdad? Entonces, creo que a nivel de socialización es importante humanizar las plataformas, humanizarlas, hacerlas accesibles, poner al usuario en el centro del problema. Eh, También la buena noticia, digamos, porque no te he terminado de responder la pregunta, ¿cómo hacemos para la educación? Bueno, tenemos este ecosistema es muy variado y entre parte de los partners que tenemos organizaciones de educación que se enfocan y ven una oportunidad también de negocio. Por eso es muy importante el enfoque hacia, hacia la generación de valor, ¿verdad? Porque entonces eso permite que hayan más participantes que vean dónde pueden hacer fit. Entonces tenemos algunos miembros del ecosistema que se enfocan en la parte de educación y que ven una oportunidad para ellos cerrar esa brecha, ¿verdad? De educación digital, ¿verdad? O de alfabetización digital, ¿verdad? Porque sí, evidentemente hay una barrera que hay que ir cerrando, pero también hay que tener muy presente, bueno, hasta dónde queremos llegar con esa barrera, ¿verdad? No Totalmente. queremos explicarles los principios de blockchain al usuario final, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo creo que también ahí juega también un rol esencial la gobernanza, ¿verdad? O sea, porque es que la forma hasta de cómo se democratiza todo esto también es muy distinto porque implica que todos nos involucremos y me incluyo como que si fuera un usuario, pero es que la realidad sí es, o sea, para que estas tecnologías tengan una humanización, como mencionabas hace poco vos, importante es el involucramiento y ahí es donde creo yo que bueno, la educación juega un factor importante para esto. Pero creo que también la oportunidad en la gobernanza también hace, perdón, la oportunidad que permite todo esto es que la gobernanza sea más amplia, cosa que también suena bien, pero puede ser bien complejo todo el manejo de esto. Entonces, creo que los límites, como tal cual mencionas, son importantes y creo que ahí va a ser bien interesante cómo se va a evolucionar toda esta práctica, porque sin duda que todo esto nuevo, pues hay dos lados, como bien mencionabas vos desde un inicio de la pregunta, ¿verdad? Eh, está el hype y no hype, ¿verdad? En este caso está las buenas prácticas y, bueno, lo que naturalmente sucede a veces al adoptar estas tecnologías, que hay mucho error y hay un error humano, hay un error de, de comprensión, hay un error de atención, suceden variables que uno no controla que, pues, hace que la evolución también de de estas dinámicas pues vayan eh, estableciendo cómo va a ser una posible estructura en donde todas estas economías nuevas que van a ir creciendo ya existan estos centros de acopio, centros educativos donde el agricultor
simplemente va a tener que, como bien decías, enfocarse en resolver su problema. En este caso acá, como todo está empezando, pues estamos hablando de, de cómo se va armando, qué factores tendríamos que tomar en cuenta. Por ende, pues a veces pues podemos tener, en la conversación se va a notar a veces que vamos a profundizar en cosas donde, como la que estamos en este momento haciendo, en donde suena complejo, pero son aspectos que hay que considerar, pues, ¿verdad? Y eso es lo que, esa es la gran labor y ese es el gran estudio que el BID está haciendo en ese aspecto. Y me alegra mucho todo lo que nos ha compartido porque realmente, o sea, se nota un gran avance concreto en esto y en una industria donde hay mucha necesidad. Ahora, similar a la agricultura, Ilan, ¿qué otros sectores has visto donde hay un impacto potente que pudieras compartirnos? Otro de los casos de uso que me parece a mí muy interesantes suceden en el mundo de la salud y en el mundo Claro. también nosotros le llamamos servicios de GovTech. ¿Qué es el GovTech? Porque no es tan, no todos lo han podido interactuar en algún momento. GovTech es servicios de tecnología que ofrecen startups o empresas al gobierno o al sector gobierno. Y tratan de explotar, en el caso de GovTech, la gran mayoría, temas de identidad digital. Por una razón muy sencilla. Los números o las estimaciones de McKinsey y Boston Consulting Group estimaban más o menos que aquellos países que pudieran liberar la identidad, bueno, la funcionalidad de identidad digital a su máximo potencial en los países, podrían estar liberando hasta un 13% del Producto Interno Bruto. ¿Ok? En 13%. Países como Inglaterra, Canadá, países desarrollados, el margen de oportunidad es más pequeño, pero en nuestros países en Latinoamérica el margen es enorme. Entonces, bueno, yo creo que un 13% de nuestro Producto Interno Bruto, digamos, no nos caería nada mal, Ah, claro que ¿verdad? no. Tenerlo, tenerlo liberado, ¿verdad? Este, y eso es, eh, y eso es un cambio en nuestra mentalidad muchas veces y aplicar transformación digital, ¿verdad? Ahora, em, sistemas de GovTech pueden ser súper útiles y lo que hemos visto es que cómo nace desde pequeños gobiernos locales, implementando soluciones que van poco a poco escalando y convirtiéndose, digamos, como en las soluciones a utilizar. eh, y que permiten cada vez ir más desarrollando esto. Entonces, el tema de GovTech me parece súper interesante. Ahí también aplica no solo para temas de identidad digital, pero hay un tema muy interesante, o cambio de perspectiva. En Europa, habrás visto que muchas veces el tema de blockchain tiene una connotación más hacia la tokenización. Tokenización de activos, tokenización de, bueno, las propias criptomonedas, stablecoins y tokenización en general. En Latinoamérica, el enfoque en blockchain ha sido más hacia la transparencia. Así Entonces, es. hay un tema de que a todos en Latinoamérica nos preocupa el tema de qué tan transparentes son nuestros gobiernos y qué tanto se da una rendición de cuentas. Bueno, pues con blockchain lo tenés incorporado per se, automatizado, ¿no? Una gestión transparente de tu presupuesto, una gestión transparente de tu plan de trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos son beneficios que nos puede ofrecer la tecnología. En el caso de healthcare, me llama mucho la atención porque healthcare es una de las industrias eh, probablemente más regulada que inclusive el sector financiero, o tan regulada como el sector financiero, ¿verdad? Em, y, y al menos yo veo como una diferenciación en los controles. Mientras en el caso del sector financiero, el control está implícito en todo el ciclo, en el sector médico pareciera que los controles están más eh,
en procesos antes de que lleguen al usuario final, ¿verdad? Y creo que hay un área muy grande de oportunidad para nuestros países, eh, para certificar, por ejemplo, recetas médicas, para que usted tenga acceso a los medicamentos que le corresponden justamente en hora y tiempo, en momento y en lugar. Y generar algo que aprendimos en la pandemia, que no, yo no lo sabía. En Europa existe el pasaporte digital para las mascotas, pero no existe el pasaporte digital para las personas. Sí, imagínate qué cosa, va. Qué cosa, va. Sí, la verdad que qué buen dato. Entonces, y hasta la fecha no tenemos un pasaporte, un carnet de vacunación digital, ¿verdad? Ya tengo cierta cantidad de años, pero estoy seguro que si a mi mamá se le perdiera el carnet de vacunación, para ella sería como súper frustrante, ¿verdad? Sí, 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 Nosotros seguro. tenemos que tener unos controles súper estrictos también con el carnet de vacunación de mi hija, por ejemplo. Exacto. Y por lo menos aquí en Costa Rica es un problema muy serio el que te ganas con el operador de la salud si perdes el carnet de vacunación de, de tu hijo, de tu hija, ¿verdad? Pero está sujeto a eso. Es un documento que en cualquier momento se puede mojar, que se puede perder, que le puede pasar cualquier cosa, lo agarró alguien y lo colocó en mal lugar, etcétera. Y está sujeto a muchas manipulaciones. Si estuviera digitalizado, no solo el proceso sería más rápido, sino también sería más estándar. Entonces yo podría utilizar ese carnet de vacunación, no solo en Costa Rica, donde vivo, sino perfectamente en otro lugar. Y el mundo nos lleva a que, bueno, ahorita hay personas nómadas, Exacto. ¿verdad? Es Sí, una tendencia, así ¿verdad? es. Existen las personas nómadas y hoy están en Honduras, mañana en Costa Rica y pasado mañana en Guatemala. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son servicios que son importantes que las organizaciones ya empiecen a ofrecer. Fíjate que yo creo que tocaste también un punto bien importante y creo que también es una de las problemáticas por resolver a nivel latinoamericano, que es estas regulaciones, estas reglas que hay por países, que impide a veces que la innovación también tenga vida propia, porque tiene que llevar estas condiciones. Creo que en otras regiones del mundo se ha visto un poco más amplio, un poco como el espectro, porque, pues, por ejemplo, Europa tiene una legislación común, entonces se despliega fácilmente en los países. En nuestros países existe esa dificultad. Eh, ¿Vos crees que a través de GovTech, a través de la GovTech, será posible en algún punto, digamos, que startups que se involucren con LackChain o que se involucren con cualquier tipo de organización, inmediatamente gocen de un beneficio que, por ejemplo, habría en Belice, pero porque habría en Belice no importa que yo pueda hacer negocios en Chile desde Belice sin tener que tener una entidad en Chile, por así decirlo? ¿Vos ves esto posible en un plazo de tiempo? Yo creo que hay que ir quemando como algunas etapas para que eso suceda, pero yo creo que eso va a suceder. O sea, y ya lo vemos en otras regiones, eh, como, como Europa, digamos, donde hay libre tránsito de personas, libre tránsito de organizaciones, ¿verdad? Donde eso perfectamente es viable. Hay temas políticos que afectan, ¿verdad? Donde la tecnología lo hace posible, Luis. O sea, honestamente, la tecnología Así es, eso sin duda, sí. es posible ya, hoy, ¿verdad? Pero hay temas de gobernanza y de soberanía que tienen los países, esa es otra conversación. A mí me parece que es otra conversación. Sí, sí, totalmente, totalmente. Solamente que me llamó la atención que lo mencionabas como, o sea, como en el uso práctico que decías de pasarte de diferentes destinos como para llevar a cabo. Por eso me llamó la atención, porque sí, es una problemática también esto. Sin duda, claro, es un tema bien denso, bastante, donde hay muchas cosas que considerar, Lo que pasa es pero que sí, yo ujú. creo que los gobiernos actúan mucho en respuesta de sus ciudadanos. Si sus ciudadanos empiezan a actuar de cierta manera, entonces como que el gobierno empieza
a regularse o a emitir leyes en función de eso, ¿verdad? Interesante, sí. Sí, vos crees que la población establece el ejemplo, no el gobierno. Exacto, Que debería ser así. exacto, Ujú. exacto. Bueno, en un gobierno en democracia, ¿verdad? Eh, Exactamente, también. Imagínate, sí, o sea, claro, ahí ya vamos como pelando un poco más las capas y te das cuenta que, claro, hay mucha profundidad en el tema, pero la verdad es interesante la verdad, Ilan, te felicito toda la labor que estás haciendo porque es que, a ver, este tema es, como lo repito, es bien nuevo. Chicos, chicas, es bien nuevo. Y empresarios, empresarias, de verdad, todo tipo de sectores que queremos convocar acá. eh, Importante es el involucramiento, ¿verdad? Y también la mente abierta para poder entender de que humanizar todo este proceso va a ser importante la participación de uno y también el factor tiempo va a ser determinante para que sea o no sea rápido. Históricamente en nuestra región, sin importar el país donde estés, toma un tiempo. A otros países lo adoptan más rápido que otros, pero la realidad es que toma un tiempo. Y la labor que lleva ya que en los últimos 5 años con LangChain, pues has visto y nos has compartido experiencias de todo tipo. ¿Cómo ves vos en los próximos, ponele, 2 años, para no irnos tan lejos? Ya estamos casi cerca del final de la década, pues se viene el mundial, ¿verdad? Todas estas cosas. Pero, ¿cómo ves vos la evolución de esto? Porque ya hay países que sin duda lo están tomando ya de un nivel mucho más serio, incluso, mucho más fuerte. No podemos hablar detalles de ellos ni tampoco revelar de dónde, pero entendemos de que hay proyectos de gran envergadura que probablemente puedan marcar una nueva forma de hacer las cosas, si mal no estoy. Pero me gustaría entender la percepción tuya para que la audiencia también pues entienda un poco cómo lo ve el BIT alrededor de, de, de innovación, pues. Sí, y bueno, aquí quiero hacer un pequeño disclaimer, digamos, yo soy parte del equipo de LangChain como tal, ¿verdad? Entonces, no tanto del BIT, ¿verdad? O sea, el BIT apoya LangChain como tal y es una iniciativa, ¿verdad? Pero, digamos, yo no puedo, Gracias por la aclaración. no represento Disculpame, sí, disculpame, yo sé el que yo he manejado más la terminología, me pido disculpas por eso, pero sí, LangChain, ¿cómo LangChain lo ve, en todo Sí, caso? bueno, mira, hay un par de hitos que han sucedido recientemente que creo que marcan lo que va a suceder en los próximos años. Tal vez uno el primer hito fue una política que se autorizó, si no estoy mal, el año pasado, inicios del año pasado, que se llamó el eIDAS 2, que es la política de identidad digital de la Unión Europea, ¿verdad? Y ese modelo habilita o, sí, permite que los países en la Unión Europea empiecen a utilizar identidad digital y que esta identidad digital pueda estar inclusive representada en una red distribuida como blockchain, ¿verdad? Va más allá, porque habilita entonces o le pide a la Unión Europea que los países tienen que habilitar una cartera digital para sus ciudadanos y le pide a las Big Tech que tienen que reconocer esta identidad digital para poder loguearse a sus servicios. ¿Ok? Entonces, voy a tal vez a refrasear un poco qué significa eso. Bueno, imagínate que te conectas a Facebook. Facebook es una Big Tech y ya la Unión Europea le va a pedir a Facebook, usted no le puede exigir a mis ciudadanos que tengan que crear una cuenta con Facebook. Si ellos son ciudadanos europeos, usted tiene que aceptar que si ellos tienen una identidad digital, se loguean con su propia identidad digital. Eso es un cambio de paradigma muy, muy, muy grande, porque eso podría ir llevando también a otros países a ir por la misma dirección, ¿verdad? Y un poco por lo que vos estabas mencionando sobre eh, que si los gobiernos el día de mañana van a aceptar, por ejemplo, proveedores de otras nacionalidades sin tener que registrarse en el gobierno local, etcétera. Bueno, son esos pasos que yo te decía, bueno, hay que ir quemando como pareciera como ciertas etapas. Para mí esta es una etapa que tenemos que sin duda vamos hacia eso, porque ahí está Inglaterra con el mismo iniciativa, Canadá, está India, está Brasil, China, etcétera, ¿verdad? Entonces, pareciera que vamos hacia eso, ¿verdad? Y el otro precedente o el otro hito
que me parece que es muy importante, son las políticas que se estén implementando en Estados Unidos para darle cada vez más legitimidad a los activos digitales, sean estos cripto, no cripto, stable coins o alguna otra, pero digamos, esta legitimización de activos digitales va a también generar cada vez más eh, el desarrollo de la tecnología, ¿verdad? El desarrollo y la innovación, ¿verdad? Entonces, va a ser más común para los seres humanos tener accesos a wallets digitales, inclusive integradas con nuestros propios teléfonos, ¿verdad? Así es. Entonces, sin duda creo que ahí Y- eso es lo sí. que vamos. No, o sea, mira, lo que hablabas de la tokenización de activos digitales es otro tema donde también hay mucho que conversar, bien amplio. A mí la verdad me emociona mucho el tema de conversarlo, de tener la oportunidad de aprender un poco, pero estamos claros de que hay, mucha, hay muchas categorías de enfoque en donde cada categoría tiene una profundidad que uno no se deja de sorprender por lo amplio que es. Eh, Mira, Ilan, la verdad que he disfrutado mucho este episodio de principio a fin porque pues he aprendido muchísimo de cómo Blockchain está pues haciendo posible que el tema adopción, por ejemplo, de adopción eh, de conciencia, adopción también incluso de hecho, sea posible en nuestros países. Y por otro lado, sí, quedo picado. La verdad que tenemos que buscar otro espacio como para poder hablar de otros temas, como por ejemplo este de la tokenización de activos digitales. Creo que es un tema súper interesante a desarrollar. Hay mucha oportunidad alrededor de ello. Seguramente también tienen proyectos enfocados hacia ese sentido también. Y igual el tema de GovTech es otro tema también bastante amplio donde mucha tela que cortar. Sin duda que en esta ocasión lo que hemos conversado me ha gustado mucho porque también hay hay un principio de formación donde queremos pues comunicarle a la audiencia esa responsabilidad de comunicación que tenemos de compartir este mensaje. Creo que sin duda ha cumplido con las expectativas que tenía con la conversación con el episodio, Ilan. Eh, Apreciaciones finales que tenemos de lo que hemos conversado, cómo te gustaría a vos también que esta conversación también se amplifique y también se estire en otros lados de nuestra región para que pues esto sea más frecuente, estarlo conversando y entendiéndolo. Sí, bueno, primero que todo, Luis, muchísimas gracias a vos por la invitación al programa y bueno, a todas las personas que han estado pendientes del mismo, ¿verdad? Darle las gracias por su tiempo y por escucharnos. Creo que tal vez mi mensaje para la audiencia va en dos direcciones. Para aquellos que son curiosos, innovadores, que tal vez tienen su propia empresa, etcétera. Eh, una invitación a ellos para poder ayudarles o apoyarles en ver cómo sacarle provecho a esta tecnología, que sigue siendo muy novedosa y cada vez está más al alcance, pero si necesitan apoyo, pues pueden contar con nosotros dentro del ecosistema de Launching para poder darles acompañamiento, ¿verdad? Entonces, invitarlos, una invitación para seguir construyendo este ecosistema de oportunidades, ¿verdad? Esa es la primera. Y la segunda, un mensaje de soñar, ¿verdad? Yo creo que eh, me encanta, ¿sabes qué me encanta? Me encanta Star Trek. Porque, Exacto. porque, porque a través de la ciencia ficción nos invita como a soñar, ¿verdad? Sí, O los supersónicos, la serie de Hanna-Barbera, correcto. que a través de fantasía nos invita a soñar. Entonces yo también me encantaría, me considero un soñador, entonces me encantaría invitarlos también a todos a seguir soñando de cómo podemos crear un mejor futuro, empezando por nuestra región, empezando por Honduras, empezando por Costa Rica, por Centroamérica, por el Caribe, ¿verdad? Y cómo vamos, pues ayudándonos cada vez a tener un mejor
un mejor país, una mejor región, una mejor Latinoamérica. Así es, así es. Ilan Meléndez, muchísimas gracias por esta gran contribución al podcast. Ya saben, a toda la audiencia que nos ha seguido hasta acá, muchas gracias por ese seguimiento, por darle like, por darle compartir, por comentar. Los invitamos a que sigan haciendo eso, interactuando más con el contenido. También suscribirse a nuestros canales. Tenemos múltiples canales en Medios Modernos, Fundamentos Podcast, tenemos La Esquina Marcial, Medios Modernos, Conciencia, tenemos diferentes propuestas donde pues ustedes pueden también informarse, también aprender de diferentes temas que nos gusta tocar como casa productora. Y pues no me queda más que agradecerles y nos vemos a la próxima. Chao. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.